un día volvió el Fondo Monetario. Después de 15 años, su número 1 pisa nuevamente Buenos Aires y más allá de sus hermanos gemelos en el país, su sola presencia nos trae a la memoria lo bien que nos aconsejaban sus antecesores en la previa de la crisis de 2001. El contexto es distinto. Por ahora. Incluso aunque algunos funcionarios de esa época se repitan, el tiempo pasó para todos y la verdad no tiene sentido disimularlo. En todo caso, ya que ahora obligan a algunos cocineros a pedir disculpas públicas por tocar una melodía en público, bueno, bien harían en pedir perdón por ese gobierno y su desenlace. Volviendo a la visita del Fondo Monetario, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo volveremos a tirarle de la manga? Porque si siguen subiendo las tasas de interés en Estados Unidos y se corta el chorro, ¿a quién le vamos a pedir que nos preste? ¿A las offshore de las Islas Caimán? Bueno, Donald Trump, mientras tanto, parece ya ensañado con la Argentina. Primero nos bloqueó los limones, después el biodiesel, ahora también quiere frenar el metal, le sube impuestos al acero y al aluminio. Y si no deporta a Manu Ginóbili, la verdad es porque entre un argentino y un afroamericano elige al que considera el mal menor. Macri lo llamó a Trump para pedirle clemencia y le ofreció un par de bases militares más, pero por ahora no consigue ni que nos dejen de cobrar la visa para ir a Disney. El hombre del pelo anaranjado tiene la cabeza puesta en otra cosa, en Corea del Norte, y hasta sueña con una cumbre con Kim Jong-un y un premio Nobel de la Paz. Total, se lo dan a cualquiera. Si finalmente hay cumbre, los expertos aconsejan prohibir directamente palabras como botón, botonazo, bala, balín o bombón, porque además de resultar ofensivas, pueden hacer que literalmente todos volemos por el aire. Un arma secreta que lleva Trump es Twitter, por ahora prohibido en Norcorea. El paso siguiente del plan sería armar un troll center que pusiera de moda el hashtag Kim no vuelve más. O aprovechar el carácter infantil de Kim y que haya vivido con sus padres hasta después de los 30 para ver si se le da por hacerse twitstar o tirapostas. Ahí descuidaría el gobierno y pumba, asume un títere de Trump y listo. Acá en Argentina el novelón de la semana lo protagonizaron los llorones, como calificó a los industriales el ministro de la Producción, Francisco Cabrera. Los fabricantes de alimentos patalearon porque los están tapando las latas de conserva importadas, que son más baratas porque no pagan los impuestos de acá, pero que le roban trabajo a los chacareros, obreros de la alimentación, hojalateros, metalúrgicos, gráficos, camioneros y hasta algún bancario. La pregunta es, ¿qué preferimos nosotros? ¿La lata importada barata o el laburo? O quizá la pregunta sea, ¿por qué tenemos que elegir? Por lo pronto ayer los industriales estuvieron en La Rosada y fue todo risas, pero por lo bajo, te cuento, sigue todo mal. Producción, el ministro Francisco Cabrera escribió el domingo que los empresarios se resisten al cambio y que son los que crecieron a costa del Estado, de todos los argentinos, gracias a gobiernos que promovieron monopolios, cerraron fronteras, alimentan nichos de corrupción, de ineficiencia y de precariedad. ¿Quién diría que un ministro iba a hablar así de la familia de su jefe, no? Tierra fértil, la Argentina, ideal para que crezcan los brotes verdes. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en la pantalla de C5N, como cada martes aquí desde las 22 horas. Este segundo envío es el de un ciclo que promete mucho y que esperamos cumpla. Brotes verdes, una vez más aquí con entrevistas que realmente van a dejar tela para cortar. Hoy un debate clave, un debate que en realidad se disparó a raíz de declaraciones cruzadas, peleas, egos, muchas veces celos que se dan en la cúpula, en las alturas, pero que nos hace formularnos una pregunta que me parece es interesante y a la cual convocamos a contestar a muchos especialistas. ¿Vale la pena tener industria en la Argentina? ¿Vale la pena que los consumidores la protejamos y paguemos más en algunos casos para que siga empleando gente? Es un debate profundo que aparece solapado nada más en la pelea entre el gobierno y los industriales. Pero de esto nos vamos a ocupar en instantes, porque también me acompañan, como cada martes lo van a hacer, Noelia Barral Grijera y Luciano Galup. Buenas noches, Noé, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy, ¿con qué tema nos vas a sorprender? Lo de hoy de Noé es una bombucha. Es una bombucha. Vamos a hablar de la gran familia judicial, nombramientos en el Consejo de la Magistratura alrededor del hombre fuerte del gobierno allí. Estoy hablando de Juan Bautista Marí, que es el consejero representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y el gran armador político, el gran operador político a la parte, diría casi, de Daniel Angelici en la Justicia Federal. Vamos a estar hablando de él y
y de la estructura que armó que lo rodea. Ustedes lo leyeron, el triaca de la justicia, una trama en la cual no hicimos más que poner la vara que el propio gobierno puso con su decreto contra el nepotismo de los ministros. ¿Este decreto se cumple en otras áreas? Ya en un ratito vamos a ver que no. Y Luciano Galup nos trae un desafío de lo que puede ser un prejuicio, que a la gente no le interesa la política. ¿Es así, Lucho? Buenas noches. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Sí, vamos a ver un par de cosas, entre ellas vamos a discutir eso de que a nadie le importa la política, al menos en redes sociales no sería así. En redes sociales se nota que hay interés de la gente por la política. Sí, les interesa, siguen, hablan, siguen a políticos. Una encuesta exclusiva que nos va a presentar Luciano Galup después de hacer también una radiografía de los dos temas superficiales, pero temas que entretuvieron al sobrepolitizado círculo rojo de la Argentina, que fueron las escuchas de Cristina Kirchner, vaya a saber cómo llegaron a manos de los medios que las difundieron, para mucha gente algo irresponsablemente, y los cánticos en las canchas, en los estadios, en los recitales, en las estaciones de subte, en la calle, en las manifestaciones contra el presidente Mauricio Macri. Dos temas, digo, que no hacen a disputas importantes del poder o que no hacen tampoco a la vida cotidiana de todos nosotros, pero que fueron la comidilla de la política y que Luciano radiografió para mostrar qué impacto tuvieron en las redes sociales y, en todo caso, si fueron cortinas de humo, qué otros temas le preocupan a la gente en ese momento íntimo de sentarse frente a la computadora y googlear. Ese momento en el cual se revela tanto de lo que pensamos todos nosotros. Pero decía que la primera pregunta que queríamos plantearnos es sobre la industria que supimos conseguir. La industria frente a una avalancha importadora que en muchos casos empieza a encender alarmas ya delicadas en sectores que emplean a decenas de miles de personas. El empleo industrial es además un empleo que es más formal que el promedio, que está mejor pago que el promedio y que tiene más productividad que el promedio. ¿Vale la pena sostenerlo o va a desaparecer de acá a 30 años? Hoy, para responder a esta pregunta, nos acompaña ni más ni menos que el viceministro de Hacienda, Sebastián Galliani, tuvo la gentileza de acercarse para brindar la posición oficial, y también, en instantes nada más, aquí en los estudios de C5N, José Ignacio de Mendiguren, tal vez el más aguerrido de los industriales de la Unión Industrial Argentina, el hombre al cual el gobierno casi no quiere escuchar por las cosas que dice respecto de la industria. Pero antes de eso, convocamos a especialistas, a economistas que estudian en detalle el sector industrial, para que nos dijeran, en primera instancia, si es ineficiente la industria o no. Escuchemos primero el clip que contiene las primeras opiniones. ¿Es eficiente la industria argentina o no? Catalogar si un sector es eficiente o ineficiente es un poco simplista. Hay muchos segmentos de la industria a los que se les dificulta competir, dado los costos que existen en Argentina, que van mucho más allá de los salariales. El tema es que también conviven sectores y ramas y empresas de tamaño pequeño y mediano que sí tienen ciertos rezagos tecnológicos, donde la productividad claramente es menor, y esto hace que en su conjunto la industria argentina muestre algunas diferencias importantes respecto a los países más desavanzados del mundo. La segunda pregunta, ¿necesita protección la industria argentina para funcionar? A ver qué dicen los especialistas. No. Esto es lo que dijo el ministro de la Producción, Francisco Cabrera. Vamos a ver las respuestas de los especialistas sobre la pregunta que hacíamos. ¿Necesita protección la industria argentina para funcionar? Ahora vamos a Francisco Cabrera y a la guerra con los industriales. ¿Necesita protección? No es posible desarrollar un sector industrial sin una política industrial. En Argentina, además, se agrega otro problema, que es que la alta competitividad del sector agropecuario tiende a abaratar el dólar, y esto hace que los sectores industriales tengan aún más dificultades para competir internacionalmente. Hoy en día lo que hay en muchos países desarrollados y en desarrollo son medidas arancelarias, es decir, a principio parecería que se puede importar sin ningún impedimento ese bien, pero luego aparecen normas técnicas, una letra chica que en definitiva lo que hace es dificultar incluso esas importaciones. Hay que salir de la discusión simplista de
apertura o proteccionismo. Los dos extremos son incorrectos. Hay que buscar políticas acertadas para cada sector, buscando dar incentivos, pero al mismo tiempo garantizar las condiciones para que esos incentivos se puedan cumplir. Decía que el gobierno y los industriales protagonizaron un novelón en estos últimos días. ¿Por qué? Bueno, primero, el sábado pasado, el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, dijo, son unos llorones. Esto había ocurrido después de las quejas que los industriales ventilaron en su primera reunión de junta directiva de la Unión Industrial Argentina. Claro, algunos de ellos, enfurecidos por la destrucción del mercado a manos de productos importados, habían alzado la voz y no eran los protegidos de siempre, eran ni más ni menos que Arcor, una empresa que exporta a 127 países. A ellos, Francisco Cabrera, el fin de semana pasado, les dijo llorones. Después, cuando uno pensaba, se viene la paz, se viene el intento de bajar los humos, bueno, cuando iban a intentar bajar los humos, el ministro de la Producción escribió este domingo en el Diario de la Nación esto que acabábamos de ver, y que realmente sorprendió al mundillo industrial. Algunos empresarios se resisten al cambio, son los que crecieron a costa del Estado, a costa de todos los argentinos. ¿Y qué más escribió el ministro de la Producción allí en La Nación, después de que lo felicitara el presidente en reunión de gabinete? Dije que algunos empresarios tenían que dejar de llorar y ponerse a trabajar hacia el futuro. Quizás a alguno no le gustó la forma, pero el fondo es claro, dijo Cabrera, ratificando en un todo lo que había dicho antes en forma oral a una radio y que había desencadenado la polémica. Ahora, si a la industria hay que tomarla como un empleador, además de como un generador de valor agregado, si además hay que hacerse la pregunta de si necesita protección, y le respondían los especialistas, depende de a qué valor se fije el dólar, por ejemplo. ¿Vale la pena pagar extra en el mercado interno para proteger a la industria? Veamos el tercer fragmento de las respuestas de los especialistas a esta pregunta. Tenemos que tener presente que para que haya consumo tiene que haber sobre todo empleo, si no es una discusión que se vuelve abstracta. La industria tiene una capacidad de influir sobre el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico, así como la creación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, que no tienen otros sectores. Me parece en todo caso que lo que corresponde realizar son planes para ir mejorando la productividad de los sectores industriales argentinos, de modo tal que efectivamente puedan en un plazo no muy extenso ir convergiendo a precios más razonables para los consumidores. Lo cuidamos, lo regamos, nos dedicamos a él. Este brote verde es una ofrenda para el primer funcionario del Gobierno Nacional que se sienta a charlar con nosotros, Sebastián Galeani. Gracias por venir, buenas noches. No, buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Por qué le dicen llorones a los industriales? No, me parece que, fue una frase, creo que tanto en un proceso de cambio como el que está impulsando el gobierno, hay muchas cosas que generan a veces fricciones y situaciones donde no se está de acuerdo en cosas puntuales, pero como quedó claro después de la reunión que hubo con el jefe de gabinete, el ministro Cabrera y un grupo de empresarios, el mensaje de los empresarios fue: estamos de acuerdo con el lineamiento general de la política económica, estamos de acuerdo en general con las políticas del gobierno y vamos a trabajar en las diferencias puntuales. Con lo cual, a mí siempre me parece que hay que rescatar... ¿Quiere que le muestre mi WhatsApp? Bueno, está bien, pero lo que digo, hay que rescatar los intentos por buscar consensos, no exagerar los disensos puntuales, porque eso siempre es más fácil, ¿sí? Me parece que el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad es el de rescatar todo intento por encontrar consensos para generar un proceso de desarrollo que se nos viene negando en el país por décadas ya. Entonces no tenemos tiempo para focalizarnos en las peleas, hay que buscar la construcción. En esa construcción va a tener
¿Más lugar, menos lugar o el mismo lugar la industria manufacturera? Bueno, o sea, a mí me parece que la industria tuvo un muy mal periodo desde el 2011 hasta el 2015, donde sus exportaciones cayeron 50%. Eso fue resultado de una pésima política de aislamiento que hizo el gobierno anterior, en el cual, por un lado, no se permitía importar insumos, no se daba seguridad sobre el comercio, y eso sacaba a las industrias de las cadenas de valor latinoamericanas y también mundiales. Además de eso, el cepo cambiario las perjudicaba mucho en términos de su rentabilidad, y como sabemos la presión tributaria creció muchísimo durante el gobierno anterior. Entonces todo ese conjunto fue haciendo que las empresas argentinas manufactureras desaparezcan del comercio. ¿Sí? La mitad de las exportaciones se perdieron en ese periodo. Pero si eso era una mala política, si desde ese momento hasta ahora perdimos 68.000 puestos de trabajo, esta es peor. Bueno, le pasa, si volvamos al tema, porque son dos temas distintos que tienen dinámicas distintas. Entonces, desde la asunción del gobierno del presidente Macri, ¿qué ha pasado con las exportaciones industriales? Se han empezado a recuperar. El año pasado crecieron 10%, este año van a crecer 15%. Es obviamente un pronóstico, pero es lo que pasó en enero y febrero. En enero y febrero el crecimiento interanual de las exportaciones de origen manufacturero es de 15%, en cantidades, en valor es de 30%. Entonces, el año pasado esa política aperturista no redundó en un déficit industrial preocupante, ¿o? No, bueno, de nuevo, no, pero a lo que voy es, primero estoy trazando la dinámica de esas exportaciones. Con respecto a las importaciones y las exportaciones, también siguen un proceso dinámico que es el siguiente. Cuando uno quiere exportar más, primero tiene que invertir. Primero entonces tiene que invertir, y para eso hay que importar bienes de capital. Eso es lo que le reprochan a los empresarios, no invierten lo suficiente. Déjame terminar una y te contesto la otra. Entonces, 2/3 de las importaciones son o bienes de capital o insumos para la producción, ¿sí? Entonces, si vos no tenés esas importaciones, después no podés exportar, y hace a cómo te integrás en esas cadenas de valor. Hoy día en el mundo las empresas producen, por ejemplo, una parte de un auto en Brasil, otra en Argentina, después lo exportan a Colombia. Si vos te pones con una visión mercantilista, te aislás del mundo y perdés todas esas economías de escala que son fundamentales para poder tener una industria competitiva. Sin escala es imposible. Ahora, eso... y ahora te contesto la otra. Las inversiones están llegando y acelerándose. En el año 2017, el año pasado, la inversión fue el motor del crecimiento. La inversión creció 11%. Este año va a crecer, nosotros estimamos nuevamente, 13%, y pensamos que el año que viene va a crecer todavía más, porque se van resolviendo un montón de incertidumbres, se va avanzando en las reformas, y gradualmente, como se va bajando el peso del gasto público en relación al producto, se puede bajar la presión interpositiva y se va recuperando cada vez más la rentabilidad del sector privado. Te invito a compartir una imagen. La imagen de la capacidad instalada, el uso de la capacidad instalada en la industria, que releva el propio INDEC. Vean ustedes este número. El promedio general, esto es INDEC enero, o sea, ahora lo acaba de sacar hace un par de semanas. Lo que se usa de la industria en promedio, de la capacidad instalada en la industria, es 61,6%. Hay sectores como textil o metalmecánica que están a cerca de la mitad, a media máquina, literalmente. ¿Por qué alguien invertiría en un sector que está trabajando con la mitad de las máquinas ociosas? Bueno, primero, enero es un mal mes porque es el mes donde la industria para, con lo cual... En diciembre da 2 décimas arriba. Pero igual está en el promedio, estaba en el máximo, ¿sí? En diciembre de la serie. Ahora, a lo que voy es que yo no estoy diciendo que todos los sectores
son competitivos y que todos los sectores están invirtiendo. Lo que estoy diciendo es que si miramos la economía en su conjunto, de los 15 sectores que da datos el INDEC, 13 de ellos vienen creciendo y son los mismos que crecieron el año pasado, van a crecer este año. Esos sectores, los únicos dos que no están creciendo son el sector de petróleo y el sector de gas, electricidad y agua. La industria, que es lo que nos convoca, No, tiene que el resignarse, sector achicarse manufacturero un poco. estuvo creciendo. Por eso te digo que no. En la medida en que nos integramos al mundo y que la economía sigue creciendo, la industria también va a crecer. Ahora, no necesariamente todos los sectores dentro de la industria crecen a la misma tasa. Eso no pasa acá ni en ningún país del mundo. Eso me parece que no debería ser un objetivo de la sociedad. Lo que la sociedad tiene que buscar es cómo realmente provee, primero del gobierno, cómo provee incentivos para que los sectores puedan ser competitivos. Para eso, una cosa que es fundamental es lograr acuerdos comerciales, porque como te decía antes, sin escala... Seguir abriéndose, digamos. Pero no es una cuestión solo... No, pero no lo digo mal, ¿eh? No, pero por el eso objetivo es que abrir un poco más la economía. Para ustedes está cerrada. Integrarse, porque de nuevo, si quieres ahora te explico un poco el tema ese, porque yo creo que también te lo tratan mal, pero te quiero dar un ejemplo antes para que sea más claro. Toma el sector de automotriz, ¿sí? El sector automotriz estaba muy protegido, en el sentido de que básicamente vendía en el mercado doméstico o a Brasil. Ahora, si el mercado doméstico y Brasil entran en una recesión, como que pasó, y coinciden en esa recesión, es un desplome de la demanda de ese sector. En cambio, si vos lográs especializarte en ciertos vehículos y exportar a muchos más países, como está pasando desde hace 3 o 4 años para acá, en pickups, entonces te salís de poner todo el riesgo en un mercado pequeño y además ganás escala. 8 de cada 10 autos más vendidos son brasileros hoy en Argentina. No, pero estoy hablando de nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones han crecido muchísimo a casi toda Latinoamérica, menos México, en el segmento de pickups. Por ejemplo, Toyota, toda su producción la exporta en sí, casi la excepción, igual, ¿no? No, pero no cumplen el acuerdo. Pero de nuevo, porque estuviste 5 años sin inversión. El año pasado fue un año de fuerte inversión en el sector y estás viendo en enero y febrero ya cómo han crecido la producción y la exportación de autos, con lo cual es un proceso. A mí me parece que lo único que sí a ese proceso hay que darle tiempo, porque como te repito, vos primero tenés que invertir, y para eso tenés que importar para después exportar. Y entonces, el año pasado, donde la inversión creció ya 11% y también las importaciones de insumos han crecido, te van a permitir ver este año cómo crecen las exportaciones industriales. Y como te digo, las exportaciones industriales este año van a crecer, y enero y febrero ya lo hicieron, 15%. ¿A ustedes no les preocupa entonces la avalancha importadora? ¿No ven que la haya? Bueno, nosotros vemos que, como te digo antes, 2/3 de las importaciones totales son bienes de capital e insumos. Y bienes de consumo que también crecieron, la importación, si vos lo comparás, Argentina importa 2 puntos del producto cuando todos los países de la región importan 4 puntos del producto y consume menos que Argentina. Claro, son países sin industria. Ese es el problema. Argentina con Brasil, México, Estados Unidos. Brasil. Esos países importan lo mismo que Argentina en proporción a su producto. Los países que ustedes de bienes de consumo importan el doble que Argentina, Brasil, por ejemplo. Mire este gráfico. Quería compartir esto antes de ir a otro tema. No le quiero dejar de preguntar por la inflación, los precios, pero la importación. Bueno, este también vale la pena compartirlo. La pregunta es si lo importado se vende más barato. Y estos son los precios de importación, los precios a los que importan esas marcas como Zara, Nike, Lacoste o Levi's, a lo que importa, por ejemplo, un jean. Un jean entrado a la Argentina, pagado ya el precio de los aranceles y de lo que se le paga al proveedor, le cuesta a la empresa 275 pesos. Después lo venden a 2.300 pesos en un shopping. Un suéter en Zara que vale 1.300 se importó por 195. Entonces la pregunta que uno hace cuando ve una chomba Lacoste también que se vende a 1.600 y entra por 100 y pico es:
abrir las fronteras tampoco termina abaratando el precio para el consumidor final, ¿o sí? Pero de nuevo, o sea, la integración tiene como objetivo hacerte eficiente y ganar escala. Si no hay escala, no hay forma de tener una industria desarrollada. Probamos tenerla totalmente protegida y no tuvo la posibilidad de crecer porque no estaba en una economía dinámica y era muy ineficiente al no tener escala. Entonces, separemos las cosas. Primero, tenemos que ganar escala. Segundo, tenemos que, si ganamos escala y además podemos transformar la economía de una economía que tiene mucha concentración a una economía con mucha más competencia, van a caer los márgenes de ganancia y además, en la medida en que podamos seguir bajando el gasto público en relación al producto y avanzar con la reforma tributaria, también van a continuar bajando los impuestos, que ya hemos pasado una ley en la cual van bajando a 5 años. Por ejemplo, ingresos brutos que va a bajar casi 2 puntos del producto y que ya empezó a bajar. Por ejemplo, una cosa que era un reclamo todo el año pasado, y seguramente antes también, pero yo estuve en el gobierno desde el año pasado, era un reclamo constante, era lo que se llamaba el impuesto por extraña jurisdicción, en la cual el impuesto de ingresos brutos era distinto dependiendo del origen de la producción. Eso se eliminó, ya no está, cuesta 0,3 puntos del producto a los gobiernos provinciales, y es un ejemplo de muchos otros cambios impositivos que acordamos en el consenso fiscal del año pasado y en la reforma tributaria que votó el Congreso. Última y breve, ¿cómo llegan al 15% de inflación, al 15% en el año, si en los primeros 3 meses va a haber por lo menos 6? Bueno, igual que en el año 16, la inflación del primer semestre va a ser mucho más alta que la del segundo, porque se concentran en el 16, no necesariamente fue por eso, fue en parte por la salida del cepo, pero en este año en particular es porque ahí se concentran los ajustes tarifarios. En el segundo semestre, entonces, usted dice va a bajar, va a estar ¿en cuánto? Promedio mensual. Tire una. No sé, pero lo que digo es un brote verde. Lo que importa es que lo fundamental, o sea, lo que determina la inflación está mejorando. Déjame que te dé de nuevo, en vez de un solo brote, el bosque de brotes en términos de inflación. La inflación en el 2015 fue 30, la inflación núcleo fue 30%, la inflación fue 27%. Pero ese 27 o 30 era una inflación totalmente reprimida. ¿Por qué? Porque tenías el cepo, vendías dólar futuro para que, digamos, saciar un poco esa demanda que no se vaya totalmente al blue, y no ajustabas las tarifas. La inflación de los regulados fue 10. Pero no pasó mucho tiempo ya para seguir hablando. No. Compara con cualquier desinflación de este rango de tasas de inflación. Y son desinflaciones que llevan 5, 6 años tranquilamente. Entonces, ¿van a revisar de vuelta la meta entonces? No. Es más, ¿llegan al 15? Yo creo que el año que viene... bueno, vuelve, entonces te estaba diciendo, entonces lo que ha agregado un componente importante en la inflación es el hecho de que estamos ajustando las tarifas porque es necesario para ese proceso de crecimiento, es necesario poder tener energía, es necesario poder aumentar la producción de petróleo, de gas, etcétera, ¿sí? Bien. Mejorar el transporte. Pero, entonces, el año pasado la inflación núcleo fue 21, o sea, bajó de 30 a 21 con las tarifas ajustando a 38. Y el año que viene, cuando ya las tarifas casi no tienen que ajustar, sacando transporte, y además el financiamiento, y esto es clave, del Banco Central al Tesoro va a bajar a medio punto del producto, que ya machea la demanda de dinero, los motores esos que tienen la inflación por detrás te desaparecen y la inflación sigue bajando. Con lo cual, el proceso está en camino. ¿Sí? Te agradecemos mucho por haber venido acá. Por favor, gracias a vos. Después de estos instantes de auspicios, José Ignacio de Mendiguren y la respuesta: ¿sirve proteger a la industria? Grupo Adrián Mercado presenta Expo Capipe Gas y Petróleo 2018, la exposición industrial más importante de la región patagónica, integrando la cadena de valor tecnológico del sector hidrocarburos.
Del 11 al 13 de abril en el espacio Duam, Neuquén. Invita al Grupo Adrián Mercado. Un llorón en la mesa y encima encapsulado. Bienvenido de Mendiguren, gracias por venir a Brotes Verdes. No, muchas gracias por invitarme y te felicito por el programa. No, digo encapsulado porque dicen que sus colegas ayer le prometieron al gobierno, al jefe de gabinete, encapsularlo, que no proteste más. Yo lo dije. Si encapsularme a mí significaría resolver el 10% de los problemas que tienen las pymes, que me digan dónde está la cápsula, me meto yo solo. No tengo problema. Podés encapsular cualquier cosa menos la realidad. Ahora, fíjate que actitudes distintas. El otro día decían encapsular a Mendiguren. Hoy tuve la satisfacción que la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, por unanimidad, me religió. Y a propuesta... ¿Incluyendo a los macristas? La propuesta fue de un diputado de Cambiemos. ¿Y por qué? Y lo dijeron, porque en 2 años que estuvimos en la Comisión de Industria no hicimos política sectorial, hicimos política industrial. Entrevistamos más de 1.300 pymes, todos los bloques parlamentarios. Fue un ejemplo de trabajo. Hicimos mesas tripartitas con la UOM, con ADIMRA o los metalúrgicos, con los legisladores, y sacamos muchas leyes. Y yo creo que el camino es ese, no la agresión. ¿Cómo se explica este cuadro que recién mostramos de los precios? En realidad, 2 cosas. Está por un lado la avalancha importadora, pero por otro lado los precios. Esto. Sí. ¿Cómo se explica que una cadena comercial importe un producto a 443 pesos y lo venda a 2.500? Bueno, yo te pregunto, no cabe duda que es así, porque nunca... Esta es información de la aduana que recopiló Mariano Kestelboim. Lo conozco es muy impactante perfectamente. porque es cierto que hay mucha gente que compra ropa en el exterior porque dice un jean vale 400 pesos y acá vale 2.000. Yo sabés que soy vicepresidente, fue 16 años presidí este sector. Sí. Es el que te digo, la ropa en Argentina está carísima. Ahora, lo que primero que tiene que hacer el gobierno, como cualquiera que está, es analizar dónde está el problema. Entonces, vos sabés que de cualquier precio al público de una camisa o un pantalón, el costo industrial total, tela, botón, más mano de obra, es el 19% del costo de la prenda promedio. ¿Dónde está el resto? Tarjeta de crédito, presión tributaria. Vos sabés que los shopping en la Argentina es el único país del mundo que cada 3 años te cobra la llave, $300.000, $100.000. Vos en Estados Unidos la pagás. $100.000. Por una llave, por supuesto, según el local que tengas. Ahora, en Estados Unidos vos también lo pagás, pero es tuya. Y cuando vos te vas y lo transferís, el otro te la paga. Acá cada 3 años volvés a pagarla. Es una locura. Bueno, entonces esto no tenés que tener un perito mercantil, te lo analiza. Ahora, el gobierno, como no encuentra la salida a entender el problema, dice, la apertura importadora me va a resolver el problema. ¿Qué lográs? Esto. No bajaron los precios al público. ¿Y vos qué hiciste? Cambiaste un taller con 400 personas por un importador con una mesa y 2 sillas. Bueno, claro, el empresario no pierde. El empresario se cambia de un rubro al otro y bueno, exactamente. Llora Entonces, un poco en el medio y listo. A mí lo que me preocupa es el diagnóstico. Porque yo tengo un diagnóstico errado. Mira, hablando de llorón, repasaba, yo tengo todo guardado. Mi experiencia, yo fui presidente de la Unión Industrial hace muchos años, en el 2001, lamentablemente. Y tapa de página 12, estaba Roque Fernández, atrás Rogelito Frigerio, que era su mano derecha. ¿Y qué decía? ¿El interior? El actual, sí, fue funcionario de Menem y de Roque Fernández. ¿Y qué nos decía? Los industriales son unos llorones, se van a fundir cuando devalúe Brasil. Lo mismo. Bueno, lo mismo. Lo que pasa es que sus colegas de Mendiguren lo votaron a Macri masivamente, los empresarios. No lo votaron a usted, a Massa, votaron a Macri. Exactamente. ¿Los decepcionó? ¿Usted nota que ahora hay una desazón? Yo creo que sí. Bueno, no es un problema de percepción, es un problema de números. Cuando una empresa, vos acá te acabo de escuchar, si algo uno no puede decir de Arcor que no es eficiente, ¿no? Es una empresa que lidera en el mundo en su rubro, es un orgullo para la Argentina. Vos dijiste, importa 127 países. Yo he visto caramelos en Asia, en todos cualquier lugar. lados, Sí. en los lugares, en China. Ha tenido una productividad espectacular. Ahora, para que su presidente diga, señores, de la fábrica para adentro no nos queda más por hacer. Tengo la mejor tecnología, el mejor equipamiento. Ahora, el costo
extra fábrica, presión tributaria, costo de combustible, flete, no puedo hacer nada. Los números de la apertura importadora son elocuentes. Quiero compartir un cuadro con usted que no le llegué a mostrar a Galiani, pero vea esto, electrodomésticos. Importaciones, lo que aumentaron entre 2015 y 2017, lavarropas se multiplicaron por 4, aumentó 300%. Heladeras aumentó 340%, aires acondicionados 20%. Y fíjese lo que se deja de producir. Cae la producción 12%, 8% y 40% respectivamente. Entonces, esto en electrodomésticos, en ropa lo mismo, en ropa... Además, hay algo muy importante que nadie dice. Ahí tienen los de ropa. Esto es la variación de importaciones de ropa por prenda. Camisas 94%, pantalones 120%, ropa de cama 103%. Claro, esto que uno lo ve en los supermercados, cuando uno abre un folleto de supermercado, le pide todos los orígenes, no redunda en que sea barato para el consumidor. Eso es lo raro, ¿no? Porque uno diría, bueno, 1 a 1, primavera importador. Alejandro, hay un tema que hay que entender bien, porque cuando a veces el ministro habla y dice lo que se importó poco, no es mucho. Lo importante es la tendencia. Uno tiene que por qué. Pero lo más importante, que cuando cruza un daño, a veces se produce sin cruzar la frontera. Porque ¿qué te hace un supermercado cuando uno te muestra el precio de lo importado? A un vendedor de pollo, a un productor de huevos, o me vendés a este precio que me vende Brasil o Europa subsidiado, o Dinamarca, o no te compro el cerdo o los tomates de Italia. Conclusión, el productor local, ¿qué querés que haga? No tiene más que vender ese precio y se funde porque no está subsidiado como el italiano. Conclusión, ¿cruzó la frontera el producto? No, pero causó el daño interno. ¿Está Recién claro? Galiani dijo, vamos a bajar los impuestos, vamos a reducir ese costo, va a haber más inversión y ahí sí se va a poder producir en Argentina. Bueno, lo que dijo Funes de Rioja el día que en la Junta de la UIA dijo, nos prometieron baja de impuestos y a nosotros nos lo subieron. Ingreso bruto, que estaba como tope el 2,5, las provincias ya no cumplieron el pacto fiscal, ya lo llevaron al 2,5 y además inventaron nuevas tasas, contribuciones, la presión tributaria aumentó. El presidente también dijo, o el amigo Cabrera, dijo, vamos a fijar los acuerdos sectoriales. Yo le quiero decir, ministro, yo soy textil, ya cumplí un año, camina. En el mes de abril del año pasado, con sindicatos textiles, del calzado, los sectores empresarios, en el Ministerio de Economía, con Dujovne, con Triaca y con Cabrera, firmamos el acuerdo. Todavía el proyecto no llegó al Congreso. A este tiempo no llegamos. Entonces, ahí al tema de fondo, lo que es más importante. Lo que está pasando es muy obvio. Si Argentina por un lado toma deuda, y los sectores que son los que deben generar los dólares para pagarla, cada vez podemos exportar menos. ¿Qué quiere? Caen 20.000 millones las exportaciones. Crece el déficit comercial, crece la fuga de capitales. Le pregunto, ¿de dónde vamos a sacar los dólares para pagar? Esto es muy obvio. Vos me dirás, Mendiguren, exageras, muy obvio. Te quiero contar una experiencia. En el año 2001 yo era presidente de la UIA y decía lo obvio. Este sector no tiene salida. ¿Por qué? Porque hay una vulnerabilidad externa muy grande, porque la deuda que estamos tomando no tiene capacidad de repago, porque hay una vulnerabilidad social muy importante, el modelo no incluía, porque cuidado que vos podés crecer aumentando la pobreza, ¿eh? Sí, claro, y no lo decía nadie, eso es cierto. Ahora, última... Pero te cuento una más, ¿sabés dónde lo expliqué esto? Ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, me invitaron a Washington a decirlo. Después de explicarlo, mes de noviembre del 2001, Enrique Iglesias, después de escucharme, dijo esto. Debemos hacer un mea culpa sobre lo que pasó en la Argentina. Cuando vio el impacto que estaba teniendo el investment grade, ¿te acordás del riesgo país? Sobre la economía real, que era la que tenía que pagar, se sorprendieron. Que no nos vuelva a pasar esto. Que podamos anticiparnos. Si un país no genera dólares... Última, hay un consenso tácito, una especie de idea que sobrevuela a los funcionarios que estudiaron en el exterior, que son en muchos casos muy laureados en el mundo académico de las finanzas, de que ustedes vuelen a naftalina, de que en el futuro no hay mendigúrenes, que hay más robots, que la industria va a emplear menos gente. Podemos discutirlo. Yo le pregunto lo más importante, ¿cómo llega? Él, ¿sabes qué aspira? Creen, en su imaginación, que yo voy a tocar un pito y todos 400.000 trabajadores textiles a la tarde van a seguir microchip. ¿Cómo es la transición? Es tan importante. Yo tengo una visión clarísima de dónde vamos. El tema es cómo llegás. Y yo también tengo una cosa que es muy importante. No es lo mismo una cabeza de la gente que viene de los servicios,
que lo que viene de la producción. Yo, si mi ropa es cara, me la traen de Brasil, de China y de Japón. Un servicio no lo puedo importar. Y el presidente Macri, como formación, no viene del sector transable. En el correo, si la carta es cara, yo no la puedo mandar desde Brasil. No, las autopistas tampoco. Las autopistas tampoco, la basura, los contratos de recolección de residuos. Entonces, esos sectores sí son cautivos. El amigo Cabrera, ¿de dónde viene? De una FJP. No sabe competir, no sabe lo que es algo tan obvio que si yo tengo que competir con un señor brasileño, chileno, no puedo tener el doble de costo tributario, el doble de la tasa de interés. Es imposible. Si vos querés que yo corra los 100 metros llanos en una olimpiada, no me podés mandar con una mochila con 30 kilos de piedra y decirme que soy llorón porque no gano. Gracias, de Mendiguren, por venir esta noche. Un abrazo. En instantes, Noelia Barral Grijera te presenta al Triaca de la Justicia, el hombre que designó esposa, hermano, cuñada, hijos y entenados en torno a sí en el Consejo de la Magistratura. Quédate porque en segundo